Hola, bienvenidos a esta sesión formativa. Hoy nos acompaña Verónica Rivero Hernández. Ella es licenciada en bioquímica y doctora en biología molecular y celular. Nos va a explicar y a contestar a dos preguntas que nos hacemos casi todos, que son ¿por qué el jabón destruye este virus? Y ¿cómo nos contagiamos cuando entra en contacto con nosotros? ¿Por qué nos contagiamos, mejor dicho, ¿no, Verónica? ¿Por qué? Sí. Muy bien. Bueno, pues cuando quieras empiezas la presentación. Hola a todos, muchas gracias Susana por darme la oportunidad de contaros un poquito cómo vemos nosotros los científicos las cosas, ¿no? Y que os ayude a vosotros a entender un poquito más. Pues os voy a compartir la pantalla, una presentación que he preparado para ayudarme un poquito y que lo entendáis un poco mejor. A ver, vamos a ver aquí. Os voy a poner puntero para que lo veáis mejor. ¿Vale? Bueno, pues yo esta presentación la he llamado, ya sabéis que se llama el SARS-CoV-2. SARS viene de las siglas en inglés que significa síndrome respiratorio agudo severo. Y es el 2 porque hace unos años ya hubo un primero, ¿no? Lo llamaban solamente SARS-CoV, pero ahora ya lo tenemos que llamar 1, ¿no? Porque ha surgido este nuevo. Entonces, seguro que habéis visto por ahí en las redes, ¿no? Y en los medios este póster en el que indica cómo se contagia el coronavirus. Si estamos infectados, nos tosemos en la mano, por ejemplo, o en la superficie, se queda depositado, una persona que nos toque la mano, luego se la lleva, o toque esa superficie, se lleva la mano a las zonas superiores de las vías respiratorias, nariz, boca y ojos, y el virus entra dentro de nuestro organismo. Entonces nos explican cómo hay que lavarse las manos con jabón, la técnica adecuada para lavarse las manos, y nos explican por qué el jabón destruye el virus, ¿no? Entonces, yo lo voy a explicar un poquito más científicamente, que seguro que hay gente que también le gusta escucharlo. Esto se debe a unas que tienen las moléculas de jabón. Las moléculas de jabón se forman con una reacción que se llama saponificación, en la que una grasa o un aceite mezclado con unas moléculas que se llaman de hidróxido sódico dan otras partículas, otras moléculas que tienen unas características especiales. Esto así suena como muy técnico, pero seguro que sabéis que los abuelos y las abuelas en los pueblos pues cogían la manteca del cerdo, utilizaban sosa cáustica y tenían jabón, ¿vale? Pues exactamente esa era la reacción que se producía, pero realmente ellos no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, la grasa son, en este caso, los triacilglicéridos, o como se conoce habitualmente en la calle, triglicéridos, esos de que tú miras la analítica y dices, uy, me ha hecho el médico que todos los triglicéridos altos, ¿no? Pues técnicamente se llaman triacilglicéridos, ¿no? Cada uno de estos es un acilglicérido y son 3, triacilglicéridos. Entonces, se une o reacciona con un hidróxido sódico, que es una base fuerte, y se produce una ruptura de estos enlaces y nos da 3 moléculas de 3 ésteres. Esto es lo que llamamos una molécula éster, un éster de sodio, ¿no? 3 ésteres de sodio, 1, 2 y 3. Estos son ácidos grasos, ¿vale? Los ácidos grasos, al reaccionar con el hidróxido, nos forma un éster de sodio. Entonces sería un éster de ácido graso. Los llamamos ésteres de ácidos grasos. Esto así pues suena como muy raro todo, pero yo os explico que cada una de estas moléculas de éster
tiene esta forma, ¿no? Tenemos lo que aquí se llama R, es lo que llamamos nosotros un radical, que para no escribirlo todo ponemos R como para abreviar, porque esta cola que llamamos cola apolar o hidrofóbica, es decir, no le gusta el agua, puede tener 10, 30, depende del ácido graso del que partamos, la cola será más larga o más corta, ¿no? Características que tiene de que no le guste el agua es precisamente por estos enlaces que tiene, que son todo enlaces simples, carbono, 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 carbono y hidrógeno. ¿Vale? Eso es lo que le hace que no le guste el agua. Entonces, tiene una cola, bueno, esto que tengo escrito aquí, porque es así como lo llamamos, ¿no? A estas moléculas que tienen como dos trozos diferentes, uno que es apolar y otro que es polar, lo llamamos molécula anfipática. Es decir, es como que tiene, anfi significa, viene del griego y significa como dos, ¿no? Y pato sería como partes, vamos a entenderlo como partes, ¿no? Tiene como dos partes diferentes. Entonces tiene una cabeza, que es lo que llamamos cabeza polar, que es la parte del enlace éster, ¿vale? Le gusta el agua. ¿Por qué le gusta el agua? Porque tiene una carga negativa, ¿vale? Y la molécula de sodio, ¿vale? Que tiene la carga positiva. Entonces, esto en presencia de agua, ¿vale? Está separado. Esto es parecido como a la sal, cuando la sal común de mesa, que es cloruro de sodio, eso es una sal, ¿no? Pues la sal tiene el sodio que es positivo y el cloro que es negativo. Cuando tú eso lo metes dentro del agua y lo mueves, se disocia, que llamamos, ¿no? Es decir, podemos ver que la sal se disuelve en el agua, desaparece esos cristales de sal, precisamente porque tiene una estructura parecida a esta, una carga negativa y una carga positiva. Vale, pues ahora que ya sabemos toda esta, que es la base química del jabón, pues vemos que sucede en algo habitual, ¿no? Cuando tú coges un vaso de agua y le pones una capa de aceite, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Que el aceite se queda en la capa de arriba porque es apolar y el agua se queda en la parte de abajo porque el agua es polar. O hidrofóbica e hidrofílica. ¿Le gusta el agua o no le gusta el agua? Entonces, esto es lo que sucede sin jabón. Cuando introducimos el jabón tiene, como hemos dicho, es una molécula anfipática que tiene una cola no polar o hidrofóbica y una cabeza polar o hidrofílica. Cuando introducimos el jabón en esta estructura que tiene hidrofóbico e hidrofílico, lo que sucede es que la parte hidrofóbica del jabón, la cola, se une a la capa de aceite, a las moléculas de aceite o de grasa, se une y las rodea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas colitas tampoco le gusta estar en contacto con el agua, porque son hidrofóbicas. Entonces lo que van a intentar va a ser repelerlo, ¿no? Refugiarse del agua. Estas partículas, si las pusiéramos solas, sin grasa, lo que haría sería formar unas estructuras que son lo que se llaman micelas. Es decir, se juntan todas las bolitas verdes, que son las colas polares, las cabezas polares, dejando las colitas apolares hacia adentro y protegiéndose. Pues esto lo hacen lo mismo, pero ya dejan dentro las partículas de grasa. Entonces, así queda la cabeza polar en contacto con el agua y las colas apolares, y en este caso la grasa retenida, queda dentro protegida del agua. Así es como funciona el jabón. ¿Vale? Pues exactamente lo mismo sucede con el virus, con casi todos los virus. Casi todos los virus y casi todas las bacterias y casi todos los parásitos, ¿vale? Por eso lavarse las manos siempre. Parece que ha tenido que llegar el coronavirus para que nos lavemos las manos. O sea, ¿cuántas veces nos lo han dicho? Venimos de jugar del parque, lavarnos las manos, vienes de trabajar, lo primero que hay que hacer es lavarte las manos, ¿no? Antes de comer. Bueno, pues es por esto. El virus tiene
Luego lo vamos a ver un poco más en grande. Tiene una cubierta, que es una cubierta, una bicapa lipídica que llamamos, como todas las células, nuestras también, del organismo también, tienen una zona que es la que recubre al resto, que es una cubierta de lípidos, es decir, de grasas, ¿vale? Es decir, hidrofóbicas, no polares. Entonces, tenemos las moléculas de jabón anfipáticas con su cabeza polar y su cola no polar, las ponemos en contacto con algo que tiene una bicapa lipídica y lo que sucede es que esas moléculas de jabón van a introducir sus colitas en la zona de dentro de la bicapa porque es grasa, ¿vale? Se van a sentir atraídas por un tipo de fuerzas que llamamos fuerzas hidrofóbicas, ¿vale? Fuerzas de unión hidrofóbicas. Eso lo que hace es que al entrar las colitas en la membrana se pierda estabilidad, ¿vale? Como pierde estabilidad esa membrana, las proteínas que estaban ancladas a esa membrana, ¿vale? Como si claváramos un palo, por ejemplo, en la arena, pues si tú empiezas a mover la arena y el palo estaba incrustado en la arena, el palo al final se cae, ¿no? Se separa de donde estaba unido. Pues esto es lo que sucede. Entonces ese jabón lo que va a hacer es destruir toda la membrana del virus y desanclar todas las proteínas que estaban ahí ancladas, ¿vale? Entonces, al final lo que hace es esta parte del virus, bueno, esto que han puesto aquí en este dibujo, que está la proteína aquí metida dentro de la micela, habría que verlo, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que está destruido, porque la proteína puede ser polar, puede tener zonas polares y zonas apolares. Entonces, depende de qué proteína y cómo sea por fuera, va a quedarse aquí dentro o fuera, pero ya no hay virus, ya está destruido, ¿no? Entonces, os he encontrado un vídeo muy chulo en el que se ve todo esto que yo os he contado, se ve de verdad cómo es la membrana lipídica, porque la membrana no está unida entre sí como nosotros nos la podemos imaginar, como si estuviera atada con cuerdas, ¿no? Simplemente están cerca porque se quieren. Esas partículas que están cerca es lo que llamamos en química que se atraen por fuerzas de unión, ¿no? Es decir, que les gusta estar juntas, pero realmente no están unidas por nada que haya que romper, simplemente están por enlaces poco fuertes, ¿no? Pero mientras que no haya nada que les disturbe, están perfectas, ¿vale? Hasta que llega algo que disturba su medio. Entonces el vídeo es bastante representativo, yo le he quitado la voz, lo he sacado de YouTube, están los enlaces puestos, pues si lo queréis ver, está en inglés, que se puede poner con subtítulos, así que vamos a verlo. Bueno, la página, la fuente es el Protein Data Bank, ¿vale? Que es una base de datos que utilizamos habitualmente los biólogos moleculares y bioquímicos para consultar cosas de esta proteína y otras, o sea que es una fuente fiable. Entonces aquí vemos cómo el señor se está lavando las manos. Estos serían las partículas de jabón que vemos con su cabeza apolar y su cola apolar. ¿Vale? Aquí dice en inglés muy bien, su cola apolar. Y realmente tienen ese movimiento cuando están en suspensión, así es como se mueven, ¿no? Las partículas no están quietas. Estos serían pues, ácidos grasos normales, ¿no? de un aceite, y esto es lo que sucede con el jabón y la grasa, ¿no? Que lo dejan dentro, y esto es lo que sucede con el virus. El virus tiene estas proteínas de membrana y esta capa de aquí marrón que es la membrana lipídica. ¿Ves cómo se mueven aquí todas las colitas por dentro? Está muy bien el vídeo, la verdad, de animación. Esto es una bicapa lipídica porque tiene la capa 1 y la capa 2 de fosfolípidos. En realidad son como ácidos grasos, pero tienen también átomos de fósforo. Y esta es la proteína Spike tan famosa, ¿no? Que es con la que
que tanto se habla de ella, que es la que hace que tenga esa forma de corona. Entonces llegan las partículas de jabón. Dime. La azul es la spike, ¿no? Sí, la azul. Llegan las partículas de jabón, ¿ves? Y se empiezan a meter en la membrana. La membrana no está unida por cosas rígidas, sino que simplemente está cerca, los fosfolípidos se mantienen unidos, todas las zonas polares juntas y todas las zonas apolares juntas. Entonces las moléculas de jabón empiezan a penetrar con sus colitas y empiezan a desmontarlo todo. Las moléculas de jabón se unen a las zonas de la proteína que sean apolares. Y al final acaba el virus disgregado, ¿vale? Pues eso es lo que sucede, eso es lo que ya ¡Qué interesante! Os he contado, pero visto de verdad con una animación es muy chulo. O sea que os podéis fiar del jabón, que es muy efectivo destruyendo virus. También es verdad, el vídeo hace una aclaración al final muy, muy importante, que es cuanto más tiempo estés haciendo ese gesto de lavar las manos, más tiempo entra en contacto el jabón con esas partículas de virus que tengas en las manos. O sea, que no vale con echarse un poco, hacer así y lavarse, hay que frotarse, y por eso en los póster ponen la técnica correcta, que es con la que se lavan los sanitarios, en realidad, para poder abarcar todas las zonas de los pliegues de la mano, entre la zona de aquí, de entre los dedos, ¿no? Que parece como que hacemos así y ya está. No, hay que lavarse bien. Y entiendo también que cuanta más cantidad de jabón... ¿no? Bueno, que haga espuma. Claro, que también importa la cantidad que te eches, ¿no? Para que, bueno, y la calidad, supongo, del jabón, pero bueno, la cantidad también que sea suficiente, ¿no? Para que pueda rodear en todas. Claro, sí. Todas esas. Porque imagino que además del virus habrán otras cosas microscópicas que tendrán esa grasa, ¿no? Esa grasita por fuera, que ese jabón también estará actuando ahí, que no solo... Exacto. Exacto, por eso desde el primer día pues empezaron a decir que había que estar unos 20-30 segundos, que para los nenes pequeños, ¿no? Pues les decían, canta tu canción favorita, para que ellos supieran que tenían que estar todo ese tiempo. Pero da igual, si tú te echas mucha cantidad de jabón y no estás el tiempo suficiente frotándote las manos, estás en las mismas. O sea, no es solo cuestión de cuánto, sino cuánto y cómo. Claro, las dos cosas, que es importante, muy bien. ¿Y qué pasa entonces si no ha sido tan efectivo? Es decir, si no nos hemos echado mucho jabón, si no hemos estado el tiempo suficiente lavándonos las manos, o si directamente no nos hemos lavado las manos. ¿Qué ocurriría cuando entra en contacto? Siempre nos dicen, ¿no? Yo veo en los vídeos informativos, pues eso, que si te tocas la cara, yo ahora me acabo de lavar las manos, pero si te tocas la cara sin lavarte las manos, el virus puede entrar en nuestro cuerpo. Mi pregunta es, a ver, yo ya la sé porque me la has dicho tú antes, pero quiero también... Tienes ventaja, Tengo un poco de ventaja, pero es algo que yo también me he preguntado en algún momento, es decir, vale, el virus yo lo tengo aquí, ¿no? En la palma de la mano, o está en contacto con la superficie de mi cuerpo, pero no entra, es decir, la piel está haciendo como de barrera, porque por aquí no entra el virus, por las manos. Sin embargo, en otras zonas del cuerpo, cuando el virus entra en contacto con otras zonas del cuerpo, sí entra en nuestro cuerpo, claro, ¿por qué? Bueno, pues eso es porque ellos tienen la llave y tienen que encontrar la cerradura para poder colonizar, ¿no? Para poder colonizar un cierto órgano del cuerpo. Bueno, yo esto lo he explicado, esta parte ya es un poquito más técnica que la anterior, la otra parte era muy química, y ahora yo os voy a explicar más desde el punto de vista bioquímico, ¿no? De cómo lo vemos nosotros, cómo vemos las cosas nosotros. Cuando a mí me cuentan algo, yo veo las cosas así. Vale. Somos así de raros. A ver.
Bueno, pues os he puesto otro vídeo, ¿vale? Pero no sé si enseñároslo ahora. Bueno, os lo voy a poner. Lo veis y luego yo os lo explico mejor, ¿vale? Venga. Venga, a ver si no funciona. Ahora. Vale, esto sería el virus, que se ve que se acerca a una célula y hay como una protuberancia que se agarran, ¿no? Y entra, ¿vale? Entonces entra y se ve que sale algo del virus. Vale, pues entonces yo ahora os voy a explicar. La primera pregunta es que si el virus es un ser vivo, ¿vale? Y parece como que esto no tiene nada que ver con lo que tú me has preguntado a mí, pero tiene mucho que ver, porque todos hemos visto en el cole, ¿no? Porque se empieza a estudiar en cursos de primaria, en tercero creo que es, en tercero de primaria ya se empieza a hablar de células. No a lo mejor a un nivel muy técnico, ¿no? Pero entonces nosotros conocemos las células de los animales, de las plantas, ¿no? Y las bacterias. ¿Quién no ha oído hablar de una bacteria, ¿no? De las bacterias que causan muchos tipos de infecciones de garganta, por ejemplo, o de la piel. Pues estos son células, las animales y vegetales son células que llamamos eucariotas y las células de las bacterias las llamamos procariotas. No me voy a meter en eso es otro capítulo, como siempre decimos, pero bueno, pues como vemos, aunque solamente sea por el dibujo, vemos que tienen muchas partículas dentro, ¿no? Aquí vemos la famosa bicapa lipídica, igual que hemos hablado antes de la del virus, en la del vegetal igual, y en la bacteria también, tiene otras capas las bacterias además, y luego tiene dentro, tiene partículas de algo, que nosotros lo llamamos orgánulos, ¿vale? Son diferentes cuerpecitos pequeños que hacen diferentes funciones, ¿vale? Entonces, esto es lo que compone la maquinaria de la célula para que una célula y aquel ente que forme, ¿vale?, esté vivo. Una bacteria es ella sola, pero nosotros estamos formados por billones de estas células, ¿vale?, de las células animales, y las plantas, pues billones de sus propias células. Entonces, si vemos el virus, en concreto este, que es el coronavirus, pues vemos que tiene la bicapa, tiene unas proteínas o algo que vemos que lo dibujan así como pinchos, ¿vale? Que esto es lo que yo os he dicho antes, que es la proteína spike, la espícula esta que llaman. Y luego tiene una cadena aquí enrollada, amarilla, y unas bolas rojas en esa cadena amarilla, ¿no? Así es como se dibuja. Vale, pues yo os digo que esto es la bicapa, estos son unas proteínas ancladas, esto es la cadena de material genético y los rojos son otras proteínas que están unidas a esa cadena de material genético. Ya está, no tiene nada más. ¿Vale? Si eso lo comparamos con la célula, vemos que tiene, o con la bacteria, vemos que tiene la bicapa, un montón de orgánulos. Esto en el caso de las células eucariotas es el núcleo, dentro está el material genético, en las procariotas el material genético está suelto, no tiene núcleo, pero la diferencia es abismal de la cantidad de cosas, ¿no?, que hay en una... por eso, bueno, los científicos, hay dos vertientes, las que opinan que los virus son seres vivos y los que opinamos, porque yo opino que no es un ser vivo, ¿vale? Porque para mí, para que sea un ser vivo, tiene que cumplir una serie de funciones el organismo y como pues que haya un metabolismo. Nosotros sabemos que comemos, digerimos, dormimos, respiramos, ¿no? Hacemos un montón de cosas y una de ellas que es pues una de las básicas, ¿no?, que es que nos reproducimos, ¿vale? Y nos reproducimos, crecemos, por ejemplo, ¿no? Que de pequeños nos decían, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no?, para que sea un ser vivo. Bueno, pues el ser vivo exactamente nace, crece
y tanto para nacer como para crecer, como para reproducirse, necesita una cosa que se llama una maquinaria de replicación, una maquinaria de hacer que su material genético se convierta en algo útil, ¿vale? Entonces, el material genético o el código genético necesita una maquinaria celular para formar unas proteínas, porque aquí es donde está escrito lo que va a ser luego la proteína, que son las que dan la función, la estructura de un organismo. ¿Qué le pasa al virus? El virus tiene código genético, tiene proteínas, pero no tiene maquinaria, ¿vale? No tiene forma de transformar lo que está escrito en su código genético, no tiene forma de transformarlo en lo que él necesita fuera. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la única forma que él tiene de sobrevivir y de reproducirse es utilizando otras células que sí que lo tengan, esa maquinaria. Es un parásito. Eso es, Es un parásito. Se aprovecha de... No. Bueno, sí, sería algo así. Lo que pasa es que realmente los parásitos que nosotros llamamos parásitos tienen su propio mecanismo molecular. Lo que pasa que además se aprovechan de nosotros un poco, se aprovechan. No los necesitan, se aprovechan, ¿sabes? Es la diferencia. El virus nos necesita, sin nosotros no está. Entonces, así explicándolo de forma rápida, bueno, pone célula humana, pero podría ser la célula animal, cualquier célula animal, pero nos quedamos en humano, ya que estamos hablando de un virus humano. Tenemos la célula con su membrana, tenemos el núcleo, tenemos su material genético y hay un primer paso, que en nuestro caso el material genético es ADN, de doble cadena, seguro que eso lo habéis oído también todos. Hay un primer paso que se llama transcripción, es decir, hacemos una copia de lo que está escrito en el ADN, que luego al final va a ser una proteína con función, que es lo que os he dicho antes. Hacemos una primera copia de una sola cadena que llamamos ARN mensajero. ¿Por qué? Porque es el que lleva el mensaje. ¿Qué mensaje? La proteína, que va a ser al final. ¿Vale? Entonces, ese ARN mensajero es el que sale del núcleo. ¿Por qué sucede esto? Porque el ADN es crítico. Lo que está escrito en el ADN es lo que vamos a tener para toda la vida. Entonces, si ese ADN se estropea, lo que conocemos como mutaciones, ¿vale? Esas mutaciones, todos sabemos qué pasa con las mutaciones, ¿no? Que producen enfermedades como pues, los cáncer o muchas otras enfermedades debidas a mutaciones genéticas. Vale, pues esto lo que hacemos es, creamos una copia y es la que mandamos fuera del núcleo. Así el ADN se queda protegido en su núcleo. Ese ARN mensajero que ya lleva escrito qué proteína va a ser, sale del núcleo y entonces entra la maquinaria de traducción. ¿Por qué lo llamamos traducción? Traducimos lo que está escrito en el ARN a proteína. ¿Vale? Es como si lo cambiáramos de idioma. Ahora lo explico un poquito mejor. Vale, pues este paso, ¿no? de transcripción y traducción es lo que se ha conocido siempre, ¿vale? Como el dogma central de la biología. Bueno, siempre, desde que Crick, el que descubrió de forma de forma un poco ilegal, o le dieron el Nobel por descubrir la estructura del ADN, bueno, pues en 1970 él decidió que el dogma central de la biología era que el ADN de doble cadena, con su código de 4 letras, que son la A, la T, la G y la C, ¿vale? Adenina, timina, guanina y citosina, la estructura que ya estaba descubierta, mediante la transcripción pasaba a una cadena sencilla, ya no era doble cadena, sino una sola cadena, que tenía otro código de 4 letras, en este caso la adenina, la guanina y la citosina, pero la timina del ADN se cambia por el uracilo. Así es una forma como de distinguir
lo que es el ADN y lo que es el ARN. Tiene como su propio código, ¿no? Pero bueno, es el mismo, simplemente cambia una letra. Y ese ARN mensajero se traduce, es como si cambiáramos del inglés al español o del español al ruso, por ejemplo, lo traducimos a otro idioma. Cada combinación de 3 letras está escrito que va a ser un aminoácido. ¿Vale? Esto es lo que llamamos codón, porque codifica para un aminoácido. Cada codón codifica un aminoácido. ¿Vale? Entonces, este cambio de idioma es como si cogiéramos un diccionario y vemos que pone la palabra en inglés, te la da en español. Pues eso de que cada codón es un aminoácido es lo que llamamos código genético. O sea, está escrito lo que va a ser. Esto es muy importante porque el dogma central lo que indicaba era que siempre iba a ir en esta dirección, ¿no? Del ADN al ARN y del ARN a la proteína. ¿Qué pasa? Que cuando se descubrieron los primeros retrovirus, que llamamos retrovirus, ¿no? Ahí ya se trastocó el dogma central de la biología, porque vieron que el material genético de los retrovirus o virus ARN no es ADN, es ARN. Entonces, se vio que el ARN, bueno, esto que tengo puesto aquí, que se me ha olvidado explicarlo, es la replicación del ADN. Es decir, nosotros cuando estamos creciendo, de una célula tienen que salir 2, porque cada vez somos más grandes, ¿no? O cuando se está formando un ser vivo dentro de una mamá. Entonces, para que de una célula salgan 2 iguales, el ADN tiene que copiarse a sí mismo exactamente igual. Eso es lo que llamamos replicación, la replicación del ADN. Entonces, cuando descubrieron los virus ARN, vieron que el ARN también tenía que replicarse a sí mismo, porque si el virus quiere hacer de uno muchos, necesita que una cadena de ARN sea otra cadena de ARN igual. Entonces, habría que replicar el ARN mensajero también, o ARN. Y además, algunos tipos de virus vieron que eran capaces de hacer el paso contrario, de ARN volver a ser ADN. ¿Vale? Entonces, claro, aquí ya hubo que cambiar. Ya no se podía llamar dogma central, era dogma central revisado o modificado, porque había que añadir 2 pasos debido a los virus que se habían descubierto. Ahora ya que os he contado todo este rollo, que es la introducción para que se entienda un poco mejor por qué el virus necesita de nosotros, porque tanto para hacer este paso como para hacer este paso necesita de nuestra maquinaria, necesita los ribosomas y todos los otros orgánulos que participan, ¿no?, en la formación. Pero además, Verónica, nos has enseñado otra cosa interesante, y es que incluso los dogmas, las cosas, el conocimiento que tenemos como cierto y verdadero y casi inamovible, también cambia. Claro. Es muy importante. O sea, en realidad la ciencia avanza gracias a eso, ¿no? A que se van descubriendo cosas y se va aportando conocimiento. Yo creo que sí que habrá, ¿vale? Habrá científicos que digan que su verdad es absoluta, pero creo que todos los que nos dedicamos a esto y nos damos cuenta que cuanto más estudiamos, más cosas nos faltan por saber, ¿no? Porque tú te pones una idea, ¿no? Quiero descubrir esto, lo descubres y dices, vale, pero es que ahora me falta esto y esto, ¿no? Entonces, al final, lo que tú digas nunca va a ser el final, va a ser la respuesta a tu pregunta, pero siempre va a haber aportaciones nuevas. Eso es maravilloso, ¿no? Que no... Claro, que tenemos certezas transitorias, realmente. Exacto. Tienen fecha de caducidad hasta que nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Cuanto más estudiamos, nos damos cuenta de lo complejos, porque somos súper complejos
bueno, en general, los seres vivos y lo no vivo también es complejo, ¿no? Los que se dedican a estudiar la inorgánica, la química de lo no vivo, también es complejo, pero bueno, a mí personalmente me fascina mucho más la química de lo vivo y por algo estudié bioquímica, ¿no? Exacto, entonces, bueno, pues si ya nos centramos en qué pasa con el virus, ¿no? Este virus, ¿por qué entra? ¿Cómo entra? ¿Qué pasa con este virus? Bueno, pues el virus tiene, aparte de bueno, la bicapa y las proteínas de la membrana, tiene la cadena de material genético, ¿no? Que este virus en concreto es un virus que tiene material genético, ARN, en sentido que llamamos positivo. Positivo, sin meternos en mucho, lo voy a ya decir que es como nuestro ARN, ¿vale? El ARN que tenemos nosotros dentro el que sale, ¿no? Del que sale del núcleo. Está en sentido positivo. Mensajero. Bueno, sí, mensajero porque lleva el mensaje, sí, pero que es en sentido positivo porque por cómo empieza y cómo termina se parece al nuestro, ¿vale? Por así decirlo, el orden. Si alguien tiene más dudas y quiere saber más sobre esto, yo estoy encantada de responder. Sí, además, claro, lo dije también con Fran en su conferencia, que pueden ponerlo en los comentarios del vídeo o en cualquier red social, si os busca, porque os pondré también las redes sociales para que os puedan consultar, y en cualquier sitio con el hashtag un virus para aprender, y entonces así quedan centralizadas todas las preguntas o dudas o curiosidades. Exacto. ¿Vale? Exacto. Pues bueno, pues este ARN, esta cadena de material genético, si la extendemos, pues es esto, ¿no? Es que va desde 0, vemos que pone 28.000, 26.000, 28.000, pues como 29.500, 30.000 más o menos, ¿no? Por distancia. ¿Esto qué es? Estos son nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Las 4 bases que habíamos dicho antes, que eran la A, la U, la G y la C, la adenina, uracilo, guanina y citosina. Bueno, pues esto sería esta cuerda amarilla, sería esto estirado, que es su material genético, ¿vale? Es su hebra de ARN, que es donde este virus lleva escrito, lleva codificado qué proteínas necesita para vivir, ¿vale? Eso es algo que no lo explican nunca bien y que a todo el mundo le causa mucha, incluso a mí, hasta que casi no estudié bioquímica, no lo vi todo muy, muy claro, que es porque siempre decimos que en el código genético está la información, o en el material genético está la información, pero ¿la información de qué? ¿No? Siempre hablamos de la información, pero ¿qué información? Pues lo que está escrito son las proteínas. ¿Qué proteína va a ser? ¿Vale? Al final nosotros somos lo que nuestras proteínas nos forman y nos hacen. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos colores que vemos aquí es un gen. ¿Vale? Y cada gen va a ser una proteína. Vale, un momento. Entonces, aquí vemos que tenemos unos 30.000 nucleótidos. 30.000 nucleótidos, nunca todos los nucleótidos del material genético codifican proteína. No todos, ¿vale? Siempre hay secuencias, que son secuencias auxiliares, o las del principio y las del fin, que no están codificando realmente ninguna proteína, pero que son indispensables que estén. Entonces, en este caso vemos que hay 1, 2, 3, bueno, y aquí vemos un montón, ¿vale? En total son 12. La que nos lleva de cabeza a todos es esta de aquí verde, que es la spike. La spike es la de la espícula, que es la que aquí viene representada en morado, que es la que decimos que le da la forma de corona al virus y que por eso se llama coronavirus. Entonces, claro, cuando los científicos vieron o empezó a haber contagios,
más o menos por la zona en la que se daba la patología, ¿no? Por la que se daban los síntomas, y que era muy parecido a otro que había surgido hacía unos años porque era muy drástico, ¿no? Y muy fuerte la infección que se daba de neumonía, pues lo primero que hacen es intentar aislar en muestras de pacientes qué es lo que está produciendo. Eso sucede, se haría con cualquier otro tipo de infección que no sepamos cuál es, ¿no? Primero vamos a saber cuál es el agente que está produciendo la infección. Entonces, cuando los científicos consiguieron aislar el virus de los pacientes, extrajeron el ADN, consiguieron secuenciarlo, seguro que habéis oído, ¿no? Que lo han secuenciado. Bueno, pues lo han secuenciado, realmente hemos aprendido de este virus en 2 meses lo que hemos tardado en otros años. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha puesto a trabajar a la vez en lo mismo y ha sacado la maquinaria pesada, la ciencia, de todos los científicos que saben de esto, han empezado a trabajar a la vez y se ha conseguido en un tiempo récord, ¿no? Entonces, la secuenciación es eso, la secuenciación es ver cuál es su material genético, cuáles son esas letras y qué codifican esas letras, qué tipo de aminoácidos va a haber. Y dependiendo del tipo de aminoácidos que haya, se formarán unas proteínas u otras. ¿Vale? Esto son un montón de ramas diferentes de la biología molecular, ¿no? Que es la transcriptómica, que estudia el ARN, la proteómica, que estudia las proteínas, la parte de genética, que es la que estudia más la parte de material genético en sí. Un montón, ¿no? De un montón de gente de diferentes áreas. Y entonces, junto con esta secuenciación de su material genético y otra técnica chulísima que se llama criomicroscopía, que lo que hace es coge a esos virus, ¿no? que hay en una muestra de paciente, los intentan aislar, todo esto con técnicas complicadas de hacer y de estudiar, lo introducen en un criomicroscopio de electrónico, que son unos aparatos enormes y carísimos, y lo que hacen es ultracongelar al virus, a los viriones, que los viriones son las partículas del virus es cuando hablamos en general y viriones cuando hablamos de una partícula, podemos decir o partícula de virus o virión. Aislamos millones de viriones, se congelan y se hacen millones de fotografías. ¿Vale? Entonces, al hacer todas esas millones de fotografías, juntándolas todas, es como que nos hemos tomado fotos desde diferentes puntos y podemos montar lo que es la estructura tridimensional del virus, ¿no? Bueno, del virus o de la proteína. Y entonces lo hilan todo, lo suman todo, todos los conocimientos de todos los artículos que se van publicando en todo el mundo, y entonces consiguen ver que este trocito de aquí, desde el 18.000 hasta el 25.000 más o menos, es un gen de la proteína, es de lo que va a ser la proteína Spike, que tiene esta estructura. Cada uno de estos trocitos de colores, ¿no? Este es azul, este es verde, este es rojo, este es rojo. Cada uno de estos va a ser uno de los dominios de la proteína. Una proteína, a su vez, tiene diferentes partes, que cada parte tiene una función. La proteína tiene función completa, pero es como que cada parte hace su trabajo, ¿no? Entonces, esta proteína Spike, que tiene esta estructura, en realidad son 3 proteínas unidas. Una está como si pusiéramos 3 triángulos, ¿no? Tiene como forma de triángulo,
Entonces es como si pusiéramos 3 triángulos, uno que está hacia abajo y los otros 2 están hacia arriba. ¿Vale? Por si alguien que tiene mucha curiosidad, pues mira y ve que pone down, down y este que pone up, ¿vale? Pues uno está hacia arriba y los otros 2 están hacia abajo. Lo que nos interesa a nosotros, que lo vemos aquí puesto en... Bueno, esto sería esto, ¿vale? Esto es un dibujo y esto es de verdad ya la estructura como tiene de verdad la estructura de la proteína. Eso serían las cabecitas, estas, las pequeñas, ¿no? Coronas. Sí, o sea, en realidad esto sería todo el pincho, todo este triángulo completo, ¿vale? Sería esto entero. Porque esta zona de aquí abajo es la zona que entra en la membrana del virus. Aquí pone membrana viral, ¿vale? Pues sería como que esto iría anclado dentro de la membrana. Esta es la parte que queda arriba. Entonces, esta zona verde, que es la zona verde esta de aquí, este dominio, que por eso, bueno, RBD viene de las siglas en inglés de dominio de unión, dominio de reconocimiento, ¿vale? Para unión. Entonces, esta zona de aquí es la que va como la responsable directa de que ese virus reconozca a la célula que necesita conquistar para poder capturar toda la maquinaria de replicación y traducción y transcripción de la célula para poder hacer muchos, para poder sacar muchos viriones, que eso es lo que nosotros llamamos infectar. ¿Vale? Para el concepto de infectar es que el virus entra en nosotros, coloniza una célula, en esa célula se hacen muchos y salen. Y somos capaces de infectar a otra persona. Eso es lo que llamamos infección. Si no hay entrada en la célula, no hay infección, no ha infectado a nadie. Entonces, vale, los científicos ya tenían claro que esto era el spike, que era la proteína responsable de que ese virus entrara en las células, conocían su genoma. Y entonces, vale, pues si ya tenemos qué es lo que hace que entre el virus, vamos a ver qué tienen que tener las células para que lo reconozca, ¿no? Si tenemos la llave, vamos a ver cuál es la cerradura de la célula. Entonces, bueno, ya conociendo el genoma, pues ya sabían que era un SARS-CoV, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque era muy parecido a otro que había surgido hacía años, ¿vale? Esto es lo que tiene la ciencia y que avanza la ciencia. Si tenemos una base de datos a la que consultar, y por eso hemos avanzado tan rápido con este virus, porque ya teníamos mucho hecho de antes. O sea, la investigación básica es fundamental para que cuando pasan cosas de estas tengamos a qué recurrir para saber, para aprender cosas que no sabemos, ¿no? Bueno, entonces los coronavirus, estos famosos, pues la familia Coronaviridae, su familia Orthocoronaviridae, por si lo escucháis por ahí, está compuesto de 4 géneros: el alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Entonces, por ejemplo, estos del alfa coronavirus, que pues, es HCoV-NL63, pues es otro coronavirus que infecta a humanos y que este y otros primos suyos, por ejemplo, sí que es grave porque se cree que es el responsable de la enfermedad de Kawasaki, que ataca corazón, pero hay otros que son muy parecidos a que son de resfriados comunes, que pasamos muchos, aparte del rinovirus, que es como muy famoso del constipado común, pues estos también, y estamos inmunizados, es que ni nos enteramos que está por ahí. Y del género betacoronavirus, pues una de las especies es el SARS-CoV, que se empezó a hablar en el 2003 del SARS-CoV-1, y este es el SARS-CoV-2, el de ahora. El MERS en el 2012, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se quedó endémico en esa zona,
y el SARS-CoV también se quedó en la región de Asia, no llegó a Europa. ¿Qué nos ha pasado con este virus? Que estamos muy acostumbrados a que pasen cosas en otros sitios y no lleguen aquí, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha pasado con el SARS-CoV-2? Que de repente ha saltado todas las fronteras que hasta ahora nos hacían sentir seguros y nos ha infectado también a todo el mundo. Ya por eso ya se considera pandemia, ¿no? Porque ya se ha extendido a nivel internacional, mundial. Bueno, pues, ¿qué nos ha ayudado eso? Que fuera el SARS-CoV igual que el SARS-CoV-2, que el SARS-CoV, pues que ya sabemos dónde se une. Se une a una enzima que se llama la famosa AC2, que vemos que el otro, para humanos, el HCOV también se une a AC2. Hay otros virus que se unen a otros receptores diferentes, ¿vale? Pero este en concreto, humano y no solo humano, también infecta a otro tipo de animales. Creo que ayer lo contó Fran muy bien, ¿no? Ah, Fran. No, pensaba que era el de la mula Francis. No, Fran. No. Nuestro Fran. Nuestro colaborador Fran actual también. Claro, es un virus que no solamente infecta a humanos, infecta a aves, infecta a murciélagos, infecta a otro tipo de animales, no solamente el ser humano. Sí, eso es. Vale, entonces, bueno, pues ya sabemos cuál es el receptor. Entonces lo que hicieron es, mediante una técnica que se llama docking y modelado molecular, que yo tengo la suerte de trabajar con personas en la universidad que lo hacen, y yo lo estudié en la carrera en su momento, pero bueno, no es la técnica que yo he desarrollado después. Lo que hacen es, bueno, pues si conocemos la estructura que puede tener ese piquito de reconocimiento de la proteína del virus, ¿no? Es lo que veíamos antes verde, es esto, ¿vale? Ese piquito de arriba de la proteína. Perdona, lo azul. La parte azul sería, forma parte del virus y lo sí. Verde. La parte azul sería esta zona verde de aquí. Vale. Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí lo han pintado azul, verde en esta imagen, y en esta imagen la han pintado azul. Claro, y lo de arriba es de nuestro cuerpo. Y lo de arriba verde es el AC, la zona que está en la célula. Vale. ¿Vale? Esto es el virus y esto es la célula. Entonces, por esta técnica que se llama docking, han visto a nivel virtual, ¿no? In silico, que se llama, que encaja perfectamente. ¿Cómo se llama? In silico. Las cosas que se hacen en el ordenador, nosotros en el laboratorio, cuando se investigan las cosas, tenemos las tres partes: in silico, in vitro y in vivo, ¿no? In silico, que es en el ordenador, in vitro, que es en células aisladas, y in vivo, que es cuando ya se hace en animales, ¿no? Cuando ya se prueba de verdad en un animal. O en nosotros también es un in vivo. En algo vivo. Entonces, esto que está hecho in silico, pues vieron que encaja perfectamente la zona del receptor de la célula, que es el AC2, con la zona de reconocimiento, el dominio de reconocimiento. O sea, todo esto es el dominio de reconocimiento. Y esto en concreto, que cambia una D por una M, es porque se llama motivo, ¿vale? O sea, en las proteínas tenemos los dominios, y a su vez los dominios están formados por diferentes motivos. ¿Vale? O sea, es un mundo, la estructura de las proteínas es un mundo. Pero es importantísimo, como veis. Bueno, pues entonces vieron que encajaba y dijeron, pues nos da a nosotros que va a ser así, como entra, ¿no? Y entonces siguieron investigando. Si os dais cuenta, esto, por ejemplo, es del 2016, este artículo en el que yo he sacado esta imagen, que ni siquiera se había hablado todavía, no existía el SARS-CoV-2. Esto se sabe cuando surgió el MERS en el 2013, hicieron como esta especie de clasificación. Entonces, gracias a que ya sabíamos esto,
Ahora, en el 2020, hemos podido recurrir a artículos del 2016 y sabemos dónde recurrir. O sea, recurrimos a ellos y sabemos luego cómo seguir buscando, ¿no? O cómo seguir avanzando en la ciencia. Entonces, claro, ahora, oímos AC2. AC2, ¿qué es AC2? Ese receptor que tiene la célula que hace que el virus lo reconozca. Bueno, pues el AC2 viene de angiotensina, conversion, la C es de conversion y la E es de enzima, ¿no? Es enzima convertidora de angiotensina. Vale, ¿eso qué es? ¿No? Bueno, pues uno de los sistemas hormonales más importantes que tenemos en nuestro organismo animal es un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Que no os lo voy a explicar, lo podéis leer, pero es un sistema hormonal que es el responsable de mantener la presión arterial correcta, ¿no? Por ejemplo, bebemos mucha agua, pues podemos tener un exceso de presión. Nos falta agua, tenemos un defecto de presión, o por ejemplo, si hemos tenido una enfermedad gastrointestinal o una infección gastrointestinal, hemos tenido diarreas y vómitos. Perdemos agua, nos puede bajar mucho la tensión. Pues para regular esa tensión y que la presión arterial siempre sea la misma y estemos bien, pues uno de los sistemas hormonales es este, ¿vale? El renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina, que la vemos aquí en esta ruta, es la que convierte pues una hormona que se llama angiotensina 1, la convierte a angiotensina 2, para que se lleve a cabo todo ese sistema hormonal, ¿vale? Entonces ya sabemos de qué es la enzima convertidora de angiotensina. Pues entonces, los científicos dijeron, vamos a ver, tenemos la proteína, tenemos el genoma, tenemos la proteína del virus responsable, la spike, tenemos el receptor de la célula, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en verde, que es la AC2. Pues, ¿cómo lo hace? ¿Vale? Como ya conocemos otros coronavirus, ya conocemos otros virus y más o menos ya sabemos un poquito cómo se hacían las cosas, es más fácil llegar a un final, ¿no? Pero bueno, también digo que todo esto, o sea, nos queda mucho por saber. Yo os cuento lo que hasta ahora hay publicado, lo que se sabe, lo que se va viendo hasta ahora, que como hemos visto antes con lo del dogma, puede que dentro de un mes, pero si salen 30 artículos al día, pues puede que dentro de 3 días un laboratorio en Michigan o en Francia o en donde sea, en el pueblo que sea, pues descubra otra cosa, lo publique y nos aclare más dudas que tenemos. Pero bueno, de momento lo que sabemos es proteína del virus. Esto es la bicapa lipídica que hemos visto antes, hasta aquí, ¿vale? La bicapa lipídica del virus. La de abajo, célula, bicapa lipídica de la célula, ¿vale? Como vemos son iguales, parecidas. Habrá cositas diferentes porque las moleculitas que están aquí de fosfolípidos, pues a lo mejor no son exactamente iguales, pero lo que es la estructura bioquímica o química es la misma. Entonces, en el virus tenemos anclada la proteína spike, que tiene una región que se llama S1, que aquí está aquí, y una región que se llama S2. Y la región, o sea, bueno, sería de aquí a aquí sería la S1 y de aquí a aquí sería la S2. ¿Vale? ¿Se ve bien el puntero, Susana? Sí, sí que se ve bien. Entonces, en la S1 tenemos una zona que es la RBD, que es el dominio de reconocimiento y de unión. Va a estar aquí, ¿vale? Esta zona, o sea, es como si la proteína esta la ponemos al revés.
claro, o sea, esta Sí, es forma que tiene, claro, está dibujado al revés, lo que pasa es que si lo ponía al revés en la presentación, claro, no pues sé. se ven las letras al revés, Claro. pero imaginaros como que está al revés, ¿vale? Esta Vale. proteína, que es del pico, es la que está aquí puesta boca abajo. Vale. El receptor de la célula es este, que aquí la dibujan, realmente es así, pero bueno, para hacer un dibujo lo dibujamos así para que lo entendemos mejor, ¿vale? Entonces, esto no es todo a la vez, esto lo dibujamos así, pero son como pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Vale. ¿Vale? Entonces tenemos el virus y tenemos la célula. Paso 1. En el paso 2, la zona del S1, que es donde está la zona de reconocimiento, reconoce a su receptor, ¿vale? Y se acerca mucho. Entonces, en este virus en concreto, lo que se ha visto es que la S1, la zona S1, que sería lo amarillo, la florecita esta, y la zona S2 tiene estos 3 cilindros azules y unos cilindros verdes como que están entrando aquí en la flor. ¿Vale? Pues estos cilindros, que son cilindros pero en realidad son hélices, ¿vale? Las hélices se dibujan así, se dibujan como cilindros. Las hélices, me voy con el puntero para la derecha, es esto que vemos aquí, ¿vale? Estos son hélices. Aquí están las del virus y aquí las de la célula. Pero bueno, es una hélice que la dibujamos como cilindros. Vale. Entonces, una vez que se acercan mucho y se unen, se separan. El S1 se separa. Y ya nos quedamos solo con el S2. La zona S2 que tiene una TM, que está aquí, ¿veis aquí que pone TM? Sí. Vale, esta es la zona transmembrana, TM, transmembrana, ¿vale? Esta zona es la que está anclada a su propio virus, a su propio virión. ¿Bien? Vale. Luego tenemos otra zona que la llaman HR2, que son 3 hélices, que está aquí, HR2. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que esto era un gen y cada trocito del gen lleva escrito lo que luego va a ser la proteína, que es esto. ¿Bien? Vale. Sí, es que es un poco complicado. No, ¿sabes que estaba pensando? Claro, me has aclarado lo que yo estaba pensando. Yo estaba pensando, entonces, este trocito, yo no puedo dibujar, pero te lo... Dime y lo apunto yo. Yo estaba pensando, si el trocito este de arriba a mi derecha, si toda esa línea era equivalente, o sea, estaba puesta aquí en el mismo orden en el tercer paso. Si era lo mismo, pero puesto aquí. Yo estaba fijándome a ver si el TM equivalía a la zona que está entre la bicapa. La H2. El H2 era este trocito de aquí. Si o sea, estaba intentando ver si todo esto lo podía trasladar aquí. Exacto. Pero no, pero me has dicho, pero a ver, para que me quede claro, pero me has dicho que no es así, sino que esto es como la información y aquí ya está traducido en proteínas, ¿no? Exacto, lo que pasa es que aquí no está escrito, pero aquí si lo pudiéramos disgregar todo y ver escrito, todo esto sería códigos de 4 letras. Vale. Código de 4 letras. Y aquí, si lo pudiéramos ver por dentro, sería un código de aminoácidos. Vale, vale. Ya hemos cambiado de idioma. Aquí está escrito en idioma genómico y aquí está escrito en idioma proteico. Pero sí está en el mismo orden. Está en el mismo orden. Okay. Claro, porque en realidad todo esto es la misma proteína. Es la misma proteína que tiene diferentes
dominios, ¿vale? Cada dominio, es que, como os he dicho antes, Claro. cada dominio tiene una función. Claro. Y entonces aquí, cuando ya está en el tercer paso, toda la parte de NTD y RBD ya ha desaparecido. Claro, porque ya lo ha reconocido. Vale. Ya lo ha reconocido, ya esa parte ya ha hecho su función. Claro, y entonces ya Hay nos otros, quedamos solo a partir del... de aquí, nos quedamos en el S2, ¿vale? Aquí en esta rayita de aquí empieza el S2. Ya se ha separado la primera parte, el trocito Sí. azul, verde y este. Sí, exacto. Y nos hemos quedado ya solo con a partir de aquí. Vale, Sí. de acuerdo. Lo que pasa que, como os he dicho antes, hay zonas del material genético, del genoma, no todas las zonas codifican un aminoácido. Hay zonas que no, ¿vale? Pero es igual de importante porque se necesita que esté ahí porque tiene otro tipo de función. Pero no va a codificar exactamente un trocito. Claro que... Esto es el FP, es ¿Perdona? ¿Qué has dicho? No, porque bueno, es lo que nosotros llamamos... Sí, se ha quedado parado. Es lo que llamamos péptido de fusión, ¿vale? En inglés, fusion peptide. Pues esto es el péptido de fusión. ¿Por qué es tan importante? Porque es el trocito que se va a anclar o sea, ya el receptor es para reconocer. La zona de reconocimiento es para reconocer ese receptor. Una vez que ya se ha reconocido, ya pasa a hacer su trabajo el resto de la proteína. El resto de la proteína es una zona que lleva la zona roja, que es el péptido de fusión, que es lo que vemos aquí como FP, que es lo que se ancla, y luego lleva dos trozos, dos zonas, que una la pintan en verde, en cilindros verdes, que son 3 hélices transmembrana, 3 hélices, perdona, verdes, las pintan verdes, y 3 hélices azules, ¿vale? Que sería el HR1 y el HR2. Vale. Esto que pone aquí, CH, CD, son estos trozos, ¿vale? Que realmente no tienen una estructura bonita, como si vemos aquí en este dibujo, en el dibujo de aquí, pues vemos, por ejemplo, que esto tiene una forma de hélice, esto tiene una forma así como plana, ¿no? Como si fuera que es lo que llamamos las hojas beta, esto llamamos las hélices alfa, y luego hay trocitos, ¿no? Como así, hilos. ¿no? Como hilos, que son secuencias de unión entre hélices y hojas beta, ¿vale? Pero que no tienen una forma bonita, pero son igual de importantes, ¿vale? Claro. La zona de conexión. Bueno, pues son estas zonas de aquí. Entonces, el paso 3 es, ya se ha anclado el péptido de fusión en la membrana de la célula. El paso 4, lo que comienza es a plegarse. ¿Por qué? Porque todo esto en realidad es un hexámero. Un hexámero es algo que tiene 6 partes, ¿no? Es un hexámero, pero que está como dividido en 3 y 3. Entonces, de forma natural, por fuerzas de unión, por enlaces, fuerzas de Van der Waals, para los que hayan estudiado eso en el instituto seguro que les suena, en el colegio no se da todavía, en primaria no se da, pero en bachillerato y en la ESO sí se dan las fuerzas de Van der Waals, los enlaces de hidrógeno, las fuerzas hidrofóbicas, todo eso sí que se da. Bueno, pues hay una unión y de forma natural se pliega. Se pliega dando lugar al paso 6. Esto se pliega sobre sí mismo, lo que hace es fusionar, es como que aquí se corta, ¿no veis? Al tirar, ¿cómo lo puedo explicar esto? Sí. Sí, porque... De la fuerza, ¿no? Que cuando claro, la fuerza, aquí se produce una ruptura de la membrana, claro, porque realmente no están unidos por enlaces, están unidos por cercanía. Sí. Y por polaridades similares. Aquí se extiende y como esta membrana es igual que esta, se une.
¿Vale? Y entonces ya queda la proteína esta que es lo que las ha mantenido unidas, que es un hexámero, que son 6 hélices de unión, ¿vale? Es un hexámero de 6 hélices. 6 hélices beta, lo llamamos hélice beta. Ya tenemos la proteína, o sea, la membrana del virus ya está unida a la membrana de la célula, ya está hecho. ¿Vale? Por eso es tan importante esta proteína, porque si no está esta proteína, esto no se produce. Y si esto no se produce, el virus no puede colonizar la célula. Es importante o destruir esta proteína antes y esta membrana o impedir que esto suceda. Qué interesante. ¿Bien? Vale. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, pues vamos a ver lo que nosotros llamamos el ciclo de multiplicación del virus, ¿no? ¿Qué sucede con el virus? Ya viéndolo todo unido, os pongo aquí el genoma completo, porque al final es el responsable de todo, el genoma del virus. Tenemos aquí el virión con su bicapa lipídica, con sus proteínas, las spike, que son las que están en morado, el material genético, que es lo que está dibujado en verde, llega a la membrana de la célula y encuentra su receptor AC2. La cerradura, ¿no? La cerradura, exactamente, tenemos la llave y tenemos la cerradura. Al unirse, como hemos visto en la diapo anterior, se produce una entrada en la célula de una forma que las células habitualmente, es un proceso que lo hacen habitualmente para muchas cosas, que se llama endocitosis. La endocitosis y la exocitosis, o sea, introducir algo y excretarlo, es algo que la célula lo hace o para ingerir, por ejemplo, comida, nutrientes, ¿no? O para sacar productos de desecho de ella misma, de su metabolismo, o si es una célula productora de algo, por ejemplo, productora de insulina, pues la forma de sacar esa insulina que ella está produciendo dentro y sacarla fuera para que la insulina vaya a la sangre y cumpla sus funciones, la forma de excretarlo es en forma de vesículas, ¿no? Son vesículas. Vesículas forma vesículas de entrada y vesículas de salida. Entonces, ¿cómo se forma esa vesícula? Esa vesícula se forma con lo que hemos visto. Como la membrana de estamos ya pegados a la membrana de la célula, la membrana del virus pegado a la membrana de la célula, entramos y con una cosa que se llama endosoma, que es esa vesícula que os digo, ¿no? Que es la parte esta de aquí fuera, sería la membrana del endosoma. ¿Vale? Entonces se produce como una especie de, se llama invaginación, lo llamamos así, invaginación, que es como si tú tienes un globo y metes la mano, parece como que hace como un huequito, ¿vale? Pues ese huequito lo que hace es que la membrana del endosoma, como es igual que la membrana del virus, se solapa y deja una abertura, ¿vale? Esa abertura, apertura, lo que hace es que salga el material genético del virus a esto que es la parte de dentro de la célula, ¿vale? Aquí se dibuja como azul, pero es el citoplasma, que llamamos citoplasma de la célula. Entonces, aquí ya está liado, porque ya tenemos el material genético del virus dentro de donde la célula tiene toda su maquinaria para hacer la replicación y hacer la transcripción y la traducción. Entonces, el primer paso, que es importante, el primer paso que hace por eso os decía que no lo he explicado muy bien, pero simplemente os he dicho que era positivo, el ARN. ¿Qué implica que sea positivo? Que cuando entra en nuestras células, la célula lo reconoce como suyo. Dice, esto yo lo conozco porque el mío también es positivo. Ya. Entonces, los ribosomas que andan por aquí pululando por el citoplasma, están
embebidos en el citoplasma, se acercan a la cadena de ARN genómico positivo, que para más INRI tiene lo que llamamos una colita de poli A, que son un montón de adenina, todas seguidas, que es igual que el nuestro. Doble sentido para que la célula diga positivo, tiene cadenita de poli A, perfecto, o sea, esto es mío seguro. Entonces, conozco. Claro, llega al ribosoma y lo primero que hace es hace una traducción a una enzima muy importante. Las enzimas son las proteínas que tienen el trabajo de convertir unas sustancias en otras. Esas son las enzimas. Hay proteínas de otras clases, pero la enzima es una proteína que hace trabajo de transformar cosas, unas sustancias en otras. Entonces, esa enzima, la primera, que es una enzima que se llama la RNA polimerasa, la polimerasa, es la que va a hacer que el RNA, lo digo en inglés, lo siento, pero es que no me sale. No me sale ARN, me trabo. El ARN genómico, la RNA polimerasa lo que va a hacer es hacer esa replicación que os contaba en lo del dogma, de que el ARN va a ser otra vez ARN genómico. ¿Vale? No va a hacer que el ARN se convierta en proteína, sino que el ARN sea otra vez ARN, se copie a sí mismo, ¿no? Se replique, lo que llamamos la replicación. Entonces, esa enzima, que es la fundamental, es la primera, es la RNA polimerasa. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos la RNA polimerasa, tenemos nuestra cadena de ARN genómico y el ARN genómico ahora le pasan dos cosas. Mediante la RNA polimerasa transforma en ARN genómico. ¿Por qué se necesita esa enzima? La primera, porque nuestra maquinaria celular no la tiene. Es la única que no tiene. Nuestra maquinaria celular, porque nuestra maquinaria celular tiene, sabemos que del ADN pasamos a ARN y del ARN pasamos a proteína. Pero en nosotros el ARN no se transforma en ARN otra vez. Claro. Entonces necesita la enzima que haga ese trabajo, que es lo único que nosotros no hacemos. ¿Y esa enzima, quién la aporta? O sea, ¿cómo...? Esta enzima la aporta el genoma propio. Por eso digo que cuando entra el genoma del virus, lo primero es que los ribosomas se unen a esa cadena y lo primero que hacen es traducir a una enzima. Es decir, el ARN traducen a una proteína. ¿Qué proteína? La enzima RNA polimerasa. ¿Por qué? Porque la necesitamos la primera. Porque necesitamos muchas copias de ARN genómico, que eso lo hace la RNA polimerasa. ¿Vale? Entonces, como ya tenemos nuestra copia de ARN genómico, tenemos nuestra RNA polimerasa, que nos va a hacer la función de hacer réplicas de ARN genómico para montar muchos viriones, porque al final al virus de aquí lo único que le interesa es entrar y salir muchos. Entrar uno y salir muchos. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer es muchas copias de mí mismo. Pues ¿cómo lo hago? Pues muchas copias, tengo que hacer muchas copias de mi cadena de material genético, pero tengo que hacer muchas copias de mis proteínas de membrana, de mi espícula, de mi proteína de membrana E, de mi proteína de las proteínas que necesito para montar mi cápside, que se llama, ¿no? La cápsula de fuera. Entonces, aquí, una vez que ya tenemos el ARN genómico, con la RNA polimerasa traducida, ya hacemos los dos pasos. Vamos a producir las proteínas en el proceso de traducción, ¿no? Hace un primer paso que se llama RNA subgenómicos y luego la traducción, que es lo que a nosotros nos importa, porque esto ya es mucha chicha y creo que habrá gente que no le importe, otros que sí, que me pregunten aparte, ¿no? Vale. Tenemos la traducción a proteínas y ¿eso dónde se produce? Se produce en una zona que aquí vemos el núcleo,
¿vale? Y del núcleo, de la membrana del núcleo, sale una cosa que tiene un nombre, un nombrajo que se llama retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene como una doble función. Hay una zona del retículo endoplasmático que se llama rugoso, que tiene muchos ribosomas pegado a ella, a su membrana, y hay una zona que se llama retículo endoplasmático liso, que lo que hace es darle como el toque final a las proteínas para que estén bien. Porque claro, a mí me llega una cadena, ¿no? Yo he visto antes la proteína, he visto que si yo tengo esto y esto se convierte en proteína, me va a quedar una cadena de aminoácidos, ¿vale? Pero de eso a lo que yo luego he visto que es una proteína que tiene una forma con sus hélices alfa, con sus láminas beta y tiene una estructura tridimensional, eso se tiene que hacer en algún sitio, ¿vale? Que es el plegado, que se llama la modificación post-traduccional y plegado de proteína, ¿vale? Esa parte es súper importante porque sin ese plegado la proteína no es funcional, no funciona bien. Entonces, todo eso se produce en el retículo endoplasmático. ¿Vale? Entonces, estos ARNs mensajeros, cada uno ya con la longitud que corresponde de la proteína que vamos a ver, que tendremos la spike, bueno, os he dicho antes que eran 12 proteínas, ¿no? Aquí. Bueno, pues imaginaos que aquí hay 12 filas. 12 filas. Por tamaño, ¿vale? O hay unas por tamaño. La spike, esta de aquí, ORF1, ORF2, ¿veis aquí? Esta es la RNA polimerasa, que es la primera que se traduce. Y luego ya viene la spike por tamaño, ¿vale? Entonces, es como si viéramos que aquí la más grande fuera la spike y cada una de estas más pequeñitas fueran las demás, la transmembrana, la E, todas que eso ya es para hacer un estudio más exhaustivo de cómo se compone el virus, el virión. Entonces, ya tenemos la proteína, tenemos la cadenita, entramos al retículo endoplasmático, los ribosomas que estaban unidos por aquí empiezan a producir las proteínas, dentro del retículo se empiezan a plegar a las modificaciones últimas que correspondan y el retículo da parte de su membrana con las proteínas ya ancladas en ese trocito de membrana y lo pasa a otra zona, a otro orgánulo de la célula que se llama aparato de Golgi. Porque el señor que lo descubrió se llamaba Golgi. Esto es así, aquí le da el nombre el que lo descubre. Entonces, el aparato de Golgi lo que hace es, va a ensamblarlo todo. Es decir, lo que viene de retículo, que ya viene un trocito de membrana con sus proteínas ahí ancladas, ¿vale? Y el RNA genómico que estaba por ahí pululando, que estaba la replicasa, la RNA polimerasa ahí haciendo copias, va metiendo en cada una de las cápsulas con sus proteínas correspondientes, mete su hebra y lo encapsula todo. Hace una vesícula y ya tenemos un virión preparado para salir. Y sale por exocitosis. ¿Vale? Igual que ha hecho la entrada, porque la membrana del endosoma es igual que la membrana de la célula, y bueno, es igual, es parte de la membrana de la célula en realidad, pues aquí pasa lo contrario. Se acerca el exosoma, la vesícula de salida, se acerca a la bicapa lipídica de la célula, como es igual, por una serie de mecanismos moleculares, que todo esto no es así, así como así, pero bueno, se acerca y la membrana de Golgi ya queda anclada también a la membrana, bueno, anclada, se une, ¿no?, a la membrana de la célula y sale el virión. Y todo esto es lo que necesita el virus para poder de uno salir muchos. Si no tiene célula, esto no lo puede hacer. Por eso
para mi gusto, no es un ser vivo, porque necesita de otro ser vivo, de verdad, para replicarse. ¿Qué te parece la explicación? Complicado, ¿verdad? Pero muy interesante, porque, claro, porque de esta forma llegamos a un nivel de profundidad que normalmente no se llega en divulgación. Entiendo que esto también es terminología muy técnica y muy difícil, ¿no?, de seguir, pero como lo explicas también, Bueno, lo haces comprensible si me están escuchando científicos moleculares, biólogos moleculares y celulares, por favor, que no haya utilizado todos los términos estrictos. Claro, pero es que lógico, me perdone. Es lógico porque, a ver, si lo hubieses hecho, yo, por ejemplo, no te podría haber comprendido. Yo no soy de ciencias puras, yo soy de ciencias sociales. Entonces, no podría haberte seguido. De esta forma, como lo has explicado, aun utilizando terminología también propia, pues las analogías que has hecho me han ayudado a entender cómo se produce. Me alegro. Es la idea. Bueno, tengo que decir que este dibujo lo he sacado de Wikipedia, ¿vale? Porque lo veis aquí, que quiero dar un punto a favor de Wikipedia, porque para la divulgación es maravillosa. Hace años se criticaba mucho, pero ahora Wikipedia normalmente es bastante estricta a nivel científico y está muy bien para leer, hacer una primera entrada en el conocimiento y luego el que quiera profundizar, que profundice. Y por supuesto, que no os creáis todo, porque es que siempre hay que comparar, siempre hay que contrastar. La chica que ha hecho este dibujo se llama Vega Asensio y le agradecemos que lo haya hecho de una forma tan fácil y tan intuitiva. Siempre hay que seguir buscar la fuente original, siempre hay que ir siguiendo las migas de pan, que digo yo, te van dejando. Si no te dejan migas de pan, pues ya no sabemos diferenciar si eso es fiable o no, o es tu opinión, o es una información. Entonces, exacto. Muy bien. ¿Puedo poner ya la pantalla entera o queda alguna vez? Ah, ya. Una diapositiva más, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, solo si te interesa saberlo. Sí. Quedan dos diapositivas porque, bueno, sé que una de las preguntas que se hace todo el mundo es que ¿por qué los niños no? ¿Por qué los niños no? ¿Por qué los niños no infectan? Claro. No, además, me habías dicho antes que luego ibas a volver a poner el vídeo para... Sí. ¿no? Es otro vídeo, además que ya enlaza todo y vais a ver todo lo que yo os he contado, pero viéndolo en una animación. Ah, vale, pero eso ya es al final, ¿no? Sí, eso es al final ya para despedirme con dibujitos. Bueno, tanto nuestros nanocientíficos como muchas personas, bueno, yo sé lo de los nanocientíficos porque te lo han preguntado a ti directamente, ya lo Mindanguillo. Sí. Pero eso, que decían que por qué los niños no enferman y otras personas mayores sí. Entonces, bueno, ya que si nos lo puedes responder, porque por ejemplo, también no solo ellos, a mí me lo han preguntado por familiares o amigos, decir, pero vamos a ver, ¿esto por qué es así? ¿Por qué hay personas que sí enferman y además de forma grave y otras personas no, son asintomáticos? Y en concreto, pues los niños, por ejemplo. Yo tengo un niño pequeño y claro, es como me preocupo, no me preocupo. Eso es. O sea, en realidad no es que no enfermen, porque la única forma de no enfermar, la única forma de no infectarse es ser inmune. Que eso es otro capítulo
Y además tú sabes que yo soy una fiel defensora de las vacunas y de la inmunidad de grupo, ¿no? Pues la forma de no infectarnos es que seamos inmunes y que nuestro sistema inmunitario, bien porque le hemos ayudado mediante una vacuna o bien porque ya hemos estado en contacto y sabemos cómo luchar contra ese agente patógeno, pues nos proteja de que antes de que nos conquiste todas las células responsables de que de uno salgan muchos, pues antes de que suceda eso, los anticuerpos, ¿no? Bueno, el sistema inmune en general pare esa infección. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, pues yo simplemente os voy a poner esta imagen de una de los estudios que se han hecho a raíz del COP2, porque, claro, nosotros siempre nos preguntamos si ese virus necesita el receptor para entrar en la célula, pues lo primero que vamos a ver es dónde se expresa, lo que llamamos nosotros, dónde se expresa ese receptor. Dónde se expresa significa en qué tejido vamos a tener más receptor, porque aunque nuestro material genético de todas las células de nuestro organismo es exactamente el mismo, todas las células tienen el mismo material genético, a no ser que haya una mutación espontánea en alguna, no todas las células de nuestro organismo hacen lo mismo. Y sabemos que nuestros ojos no funcionan igual que nuestros pies, ¿no? Que nuestro corazón no hace lo mismo que nuestros riñones. Entonces, eso es porque cada órgano tiene una función concreta y aunque su genoma es igual, no se expresan todas las proteínas en todos los tejidos, ¿no? Porque se expresarán aquellas que se necesiten para ese tejido en concreto. Entonces, lo que hacemos es ver, ¿no? Dónde se expresa esa enzima convertidora de angiotensina, que al ver lo de antes el sistema hormonal, pues nos podríamos imaginar que es en el riñón, ¿no? Que es uno de los responsables del sistema renina angiotensina aldosterona. Pero pues se expresa en bastantes tejidos, la verdad. Se expresa mayoritariamente en colon, en vesícula biliar, corazón, riñón, bueno, un montón de tejidos diferentes, de órganos, ¿no? Y entonces vemos que se expresa también en lo que más conocemos o donde más nos podría parecer que sería lo lógico, ¿no? Que es en pulmón, en esófago, ¿vale? Pero vemos que también se expresa mucho en lengua. Esto fue uno de los primeros artículos que hicieron de esto, ¿no? De estudiar dónde se expresaba. Entonces, cuando ya se pone toda la información que se tiene a nivel internacional, ¿no? Sobre el número de casos, las mutaciones que ha habido, quién se contagia, cómo se contagia, ¿no? Que esos son los de los epidemiólogos y la parte más médica, con la parte más científica de interior, de laboratorio, ¿no? Que es pues, cosas como este artículo, se ve que en los niños, o parece ser que en los niños el receptor está muy poco expresado en pulmón y está mucho más expresado en la zona de la cavidad oral. Y, por supuesto, en la zona del aparato digestivo, ¿no? De la zona de intestino. ¿Qué sucede con esto? Que los niños, por los casos que ha habido, casi todos cursan con dolencias gastrointestinales, con diarreas. Casos, claro, en otro momento, pues un niño tiene una diarrea y no lo achacas a esto, pero ahora, bueno, pues a los niños que luego se les ha hecho el test han dado positivos y parece como que hay muchos que han cursado con ese tipo de dolencias, más en la zona de intestino. O la otra teoría es que el virus en los niños, como penetra por las zonas respiratorias altas, por ojos, nariz y boca, el virus se queda en la zona de la boca, que es donde tiene un montón de receptores, porque a él realmente el pulmón le da igual.
O sea, lo que te decía el otro día, ¿no? Que el virus no tiene intención de nada. El virus no tiene ni intención de matar, ni intención, no quiere que te mueras, porque si tú te mueres, él no puede replicar, ¿vale? Lo que quiere es hacer muchos, ¿no? Entonces, si encuentra su receptor en la zona de la boca, a él el pulmón le da exactamente igual. Se queda en la zona de la boca, en la zona de vías altas y claro, ¿cómo cursa todos hemos tenido resfriados, constipados, de nariz, de un poco de garganta, y que me duele un poquito el oído, ¿no? Y ya está. ¿Qué pasa? Que es de sintomatología muy leve, pero es un alto infectante, porque además está todo en la zona de la boca. La replicación se produce todo en la zona de la boca. Es mucho más fácil contagiar si todas las partículas de virus están en la zona de la boca que si están mayoritariamente en la zona de pulmón, que es lo que nos sucede a los adultos. El receptor se expresa sobre todo en pulmón, entonces el virus por aquí encuentra algo, también por faringe, que por eso también este virus lo hace tan complicado y tan infeccioso, porque en la zona de boca y faringe ya empieza a encontrar dónde replicar y ya empezamos a ser infecciosos. Pero donde tiene el grosso de la expresión en adultos es la zona de pulmón. Entonces el virus va a bajar hasta donde más receptores encuentre. Realmente esto es lo que llamamos nosotros quimiotaxis, ¿no? O sea, ellos en realidad no saben dónde van, solamente tienen una atracción de sus partículas, las partículas me refiero a las spikes, ¿no? Que son átomos con sus cargas positivas y negativas, y lo que hacen es ir hacia donde son atraídos, que es el receptor, que tiene una zona de unión perfecta en la que los aminoácidos de la zona de reconocimiento del receptor se atraen perfectamente con los aminoácidos de la zona de reconocimiento de la espícula del virus. Y se atraen como un imán hasta que se unen. Entonces, donde haya más, va a haber más virus. Claro, pero por ejemplo, si yo veo ahora mismo el gráfico, sí, lo primero que pienso es que lengua es bajito y colon es muy, muy alto. Porque entonces... Pues porque es un virus respiratorio, en realidad. O sea, esto es la expresión del receptor. Vale, ese es el receptor. Claro, esto es la expresión del receptor. O sea, imagínate que no supiéramos absolutamente nada de este virus y queremos simplemente saber dónde se expresa el receptor de angiotensina. Y hacemos un estudio y vemos esto. Ya está. Ahora, hay que hacer la unión de las dos cosas. O sea, vale, ya sabemos dónde se expresa el receptor, pero ese virus, ¿dónde es? ¿Qué tipo de células necesita? Porque, claro, esto es la siguiente parte. La siguiente parte es, el receptor es ese, pero biológicamente pocas veces toman partido solamente dos moléculas, una proteína y otra proteína. Siempre hay otras proteínas alrededor del receptor que le ayudan, que le facilitan o que colaboran, vamos, y que son partícipes de ese mecanismo, ¿no? Al final son mecanismos moleculares muy complejos, los que así se ve todo muy fácil, ¿no? Pero claro, son un montón de cosas que tienen que suceder, de enlaces que se forman, se rompen, Y entonces esos enlaces que me comentas, esas otras moléculas que necesitan, ¿no? para finalmente conseguir su fin, están más presentes en las zonas respiratorias, ¿no? Seguramente cuando se termine de saber o de investigar más sobre esto, bueno, pues ahora ya hay algún artículo que he leído de hace un par de días que ya hablan de unas proteínas que se llaman integrinas, que hay muchas en la zona del sistema respiratorio, se expresa mucho, lo que podría ser como la ayuda, ¿no? Como una ayuda, que ayude al acercamiento. Puede ser que ayude al acercamiento o puede ser que haya otra zona del spike que lo reconozca la integrina.
Porque claro, si tú hace 2 meses, cuando salieron los primeros casos, hubiéramos tenido que hacer esta charla, pues nos hubiéramos quedado a la mitad. O sea, hubiéramos hablado de lo que sabemos de virus y ya está. Pero del COVID-2 no hubiéramos podido hablar porque no sabíamos absolutamente nada. Claro. Entonces, si esta charla la hacemos dentro de 5 meses, pues podremos hacer... Ahora podremos terminar en la presentación como continuará en el próximo episodio. Cuando sepamos más, hablaremos más. Muy bien. Así que eso es lo que parece. Luego que porque hay personas que sintomatológicamente la enfermedad es más agresiva, pues también depende mucho de cómo reacciona el propio organismo, ¿no?, que está colonizando el virus. Si la reacción es desmesurada, se produce lo que se llama una tormenta de citoquinas, ¿no?, que son unas partículas, unas moléculas del sistema inmunitario. Todos sabemos que existen enfermedades autoinmunes, que es nuestro propio sistema inmune, nos ataca a nosotros mismos, autoinmune. No todas las personas tienen enfermedades autoinmunes, algunas las desarrollan y otros no. Suele ser, nunca se puede decir ni todo ni nada. En ciencia, nunca, ¿vale? Pero un alto número de casos, un alto número, por probabilidad, casi todas son genéticas, ¿vale? Son mutaciones genéticas que provocan enfermedades autoinmunes. Pero algunas son las alergias. Es una reacción desmesurada ante un agente patógeno que está en el medio ambiente o que está en lo que comemos o en lo que tocamos, y no todo el mundo responde de la misma forma, no todo el mundo es alérgico al polen, por ejemplo, ¿no? Entonces eso lo entendemos todos muy bien. Entonces, la reacción que un organismo, que una persona tenga a la enfermedad en contraste con otra, pues afectará todo, afectará su sistema inmunitario, su calidad de vida, Se hablaba mucho al principio de, es que mata a personas muy jóvenes, ¿no? O sea, personas que son deportistas, no fumadoras, no beben y se ha muerto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero es que estamos hartos de ver a futbolistas que en pleno partido de fútbol ¿no?, se caen y luego la mayoría pues son por muerte súbita, que la muerte súbita está íntimamente relacionada con un fallo cardíaco no diagnosticado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos decir, en ciencia no se puede decir, es que eso es imposible, nada es imposible, es que somos reacciones que se dan dentro y cada uno somos un universo, cada uno de nosotros mismos somos un universo. Entonces, el mismo virus o la misma bacteria o la misma comida no nos afecta igual a todos, ¿no? Claro, entonces, y además que también es verdad que aunque se produce, es decir, que la posibilidad existe, la probabilidad no es alta. O sea, son casos, pero la gran mayoría de personas jóvenes que enferman no tienen ese final. O sea, que bueno, claro, existe la posibilidad. Claro que existe, pero no es esa probabilidad. A ver, todas las patologías pueden desencadenar en un final no deseado, ¿no?, en una muerte, o hay muchas personas que superan un infarto y muchas otras no, Uh-huh. por ejemplo, ¿no?, o otro tipo de enfermedades. Entonces, también es verdad que este virus parece como que está matando a mucha gente, pero realmente tiene una tasa de mortalidad de un 2%. O sea, sé que esto es un tema que a la gente le preocupa mucho y a mí me preocupa, claro que me preocupa porque es algo que no conocía. Somos muy soberbios. Ya. El ser humano es muy soberbio y se piensa que aquí estamos y que no podemos, nada puede con nosotros. Al revés, si somos un bicho más. Claro. Están aquí muchísimo antes que nosotros, ¿sabes? Claro, y además somos tan soberbios, que lo hablaba con Fran ayer, que somos tan soberbios que llegamos a pensar que lo hemos creado nosotros en un laboratorio. Todo lo hemos hecho nosotros. Claro, porque no puede ser que una cosa tan pequeña e insignificante pueda con nosotros. Exacto. Entonces,
Que se ha creado, que es un arma biológica, que se ha escapado de un laboratorio, puede, por probabilidad, todo es posible y todo es probable, ¿vale? Todo puede ser. Pero realmente ahora no lo vamos a saber y nosotros no vamos a ganar nada por estarnos comiendo la cabeza con teorías de la conspiración. En realidad, lo único que podemos actuar es actuar en consecuencia, haciendo caso a los que saben de esto, ¿no? Entonces, esto nos está pasando pues porque nos movemos mucho, porque el virus se ha adaptado muy bien a nosotros, ya se ha creado o salto de forma natural de una especie a otra, pues porque es que en realidad estamos hechos de eso, ¿no? De átomos que se unen y que se atraen, ¿no? Entonces, lo que nos queda es conseguir inmunidad de grupo. Vamos a tener lo que pasar la mayoría. He leído un montón por ahí porque yo también tengo dudas y leo cosas y habrá cosas que me las creo más, cosas que me las creo menos, pero lo que es cierto es que una epidemia normal, hasta el 70% más o menos, no se consigue inmunidad del grupo, ¿no? En cualquier infección. Si no hubiéramos actuado, esto ya lo digo desde el punto de vista personal, si no hubiéramos actuado como lo hemos hecho, hubiéramos llegado a un 90% de casos en cuestión de un mes, hubiéramos conseguido inmunidad de grupo, hubiéramos muerto muchísima más gente con colapso del sistema sanitario, pero seríamos ya inmunes. Lo único que estamos haciendo es alargarlo en el tiempo, conseguir que nos vayamos inmunizando poquito a poco y las personas más débiles estén protegidas por la inmunidad de grupo de los más fuertes, de los que lo vamos superando, ¿no? Porque si tú superas la enfermedad ya eres inmune y en ti eso se bloquea. Si a ti no te infecta, tú no lo pasas. Es así de sencillo. Entonces, lo único que podemos hacer es medidas de higiene, lavarnos las manos con jabón, no tocarnos la boca, no tocarnos la cara, utilizar los EPIs, que ahora se ha puesto muy de moda la palabra EPI, ¿no? Sistema de protección individualizado, equipo de protección, utilizarlo correctamente. No sirve de nada ponerte guantes y luego tocarte. No sirve de nada ponerte mascarilla y ponerte la mascarilla luego aquí abajo, de la estar respirando. Entonces, no hay que entrar en pánico y hay que hacer las cosas de forma entendiendo qué es el virus, cómo entra, cómo se destruye, qué podemos hacer nosotros para bloquear esa entrada en nuestro organismo y ya está. Es que poco podemos hacer más que hacer las cosas como nos dicen que hay que hacerlas. Muy bien. ¿Y ahora os voy a poner el vídeo ese? Sí. A ver, ¿yo tengo que hacer algo o no? No, es un vídeo muy chulo, le he quitado la voz, también, como os he dicho antes, está en YouTube. Esto es de un canal de YouTube que se llama Scientific Animations, que es maravilloso, a Susana también le gusta mucho. Y bueno, vemos aquí maravilloso nuestro virus con sus espículas rosas, estas son las células. Y vemos aquí cómo se va acercando. Esto es parecido al que hemos visto antes. Se une. Aquí vemos la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, aquí es que está hablando el señor en inglés. Lo he quitado porque si hablaba yo encima ya... esto es el endosoma que hemos visto antes. El endosoma ya, bueno, está un poco hecho así como para que se entienda bien, pero bueno, salía el material genético, estos son los ribosomas que están produciendo ¿ves? Esto ya sale como la proteína ya hecha, ¿vale? Como veis, molecularmente todo es más complejo que el dibujo, pero... Claro, pero así lo podemos entender mejor. Es la idea, es el complejo de Golgi que se veía. A ver, voy a parar aquí, si puedo pararlo. El complejo de Golgi, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, y aquí lo que está diciendo es que algunas veces las células se saturan de trabajo. Esto es una imagen vista de modelado molecular preciosa
de la proteína, de la espícula con las hélices alfa y las láminas beta. Y bueno, aquí está diciendo al final del vídeo que realmente no sabemos al 100% cómo entra. De momento hacemos teorías, sabemos cuál es el spike, sabemos cómo es la proteína, sabemos cuál es el receptor, presuponemos, porque lo conocemos de otras cosas que se han estudiado, de otros seres que se han estudiado o otras reacciones, cómo se puede producir el acercamiento, la unión, o sea, todo eso lo sabemos porque sabemos muchas cosas, aunque no nos lo creamos, pero muchas más nos faltan por conocer. Entonces, la conclusión final es, no lo sabemos. Los que saben, como bien puse en mi post de Facebook, los que ni siquiera saben que no saben, se atreven a juzgar a los que confiesan que no saben, porque los que nos damos cuenta todavía todo lo que falta por saber, solamente podemos decir, no lo sabemos a ciencia cierta. Esto es lo que, en base a lo que conocemos hasta ahora, podemos predecir qué sucede, ¿vale? Pero no sabemos a ciencia cierta qué sucede. Ya lo encontraremos. Hay que seguir investigando. Claro. Y dando dinero para investigación cuando todo esto acabe. Claro. Pero sí que es verdad que, a ver, yo creo que también ¿te puedo poner en grande? Sí, ponme. ¿Quieres enseñar algo? Que lo que acabas de decir al final puede pasar por una necesidad de certeza. Es decir, ahí yo creo que como no nos gusta tener la sensación de falta de control, de falta y si no estamos acostumbrados a pensar como un científico piensa, que es con verdades transitorias, con certezas relativas, ¿no? Y entonces siempre como que al final pienso que si eres científico te acostumbras a dudar, ¿no? A dudar, pero no a dudar de todo e irte al punto conspiranoico, sino a saber que lo que sabes es limitado y que no lo sabes todo. Pero claro, las personas de a pie, pues podemos llegar a necesitar agarrarnos a certezas, ¿no? Y para sentirnos más seguros, porque no hemos entrenado tanto ese pensamiento, esa forma de pensar del científico. Y entonces se puede caer más fácilmente en discursos que te aporten esas certezas absolutas, esas verdades, y te digan, sí, esto es así, y créeme que lo digo yo y sé la verdad. Y ahí, pues, cuando ves a un científico con esa duda que comentabas, parece como que pierde fuerza, ¿no? Y es un poco esa paradoja que dices, al final, mucha gente termina creyendo estos bulos o estas verdades estas informaciones poco rigurosas, porque vamos todos buscando estar tranquilos. Un poco porque da tranquilidad y otro poco por inmediatez. Sí, claro. Porque estamos acostumbrados a que esto sea todo así. Sí. Pero bueno. Pero, claro, y en ese sentido... Te tarda 5 minutos en montar un bulo y muchos días en desmontarlo para buscar de verdad los sitios. Claro. Claro, por eso al final también la información que nos llega, igual que ahora estamos en cuarentena nosotros para evitar infectarnos y sobre todo infectar a otros, tenemos también que guardar la información que nos llega en un recipiente, en algo, decir, esto todavía no lo sé, ¿no? Y ponerlo en cuarentena esa información. Porque al final, si alguien... Claro, porque al final si alguien como tú, por ejemplo, y como muchos otros científicos, pero que tenéis tantos conocimientos
y que comprendéis lo que está ocurriendo a un nivel tan profundo y preciso, la conclusión es, no sabemos, ¿no? No sabemos, entre comillas, o que decir sabemos esto, pero sobre todo lo que sabemos es que de momento necesitamos cortar, o sea, por ejemplo, el tema de lavarse las manos, pues es lo que tenemos ahora, lo único que podemos ofrecer para garantizar que no haya un contagio, ¿no? Claro. Claro, si eso es... Es verdad que yo sé que a la gente le preocupa la vacuna, le preocupa, pues eso, que podamos evitar que tanta gente se ponga tan malita. Y la vacuna llegará, claro que llegará, pero si queremos ser rigurosos, como es lo que se intenta, o sea, siempre se intenta, la vacuna primero tiene que pasar un montón de fases de seguridad, ¿no? Sobre todo de seguridad, efectividad por supuesto, pero seguridad. Y entonces, a mi punto de ver, creo que llegará antes un antiviral, que sea algo que una persona que ya está infectada, dándole ese antiviral, ¿no? Atacando a esas proteínas que conocemos del virus, que por eso hay que estudiar porque cuanto más se sepa del virus, mejor podemos atacarlo, ¿no? La vacuna, por supuesto, pero si podemos por lo menos a los que estén infectados atacar al virus, ¿no? Curarlos, por así decirlo, matar el virus, llegará. Pero por eso, por suerte, estamos en la era de la comunicación por excelencia y como has puesto tú en tu post de Facebook, ¿no? Hablando de este evento, que tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance y eso también ha hecho que la ciencia a nivel internacional pueda juntar todos sus esfuerzos, ¿no? En una causa común, y cuando todos nos ponemos a trabajar a la vez, las cosas se hacen bien. Claro, y rápido también. Rápido. Pues sí, pues nada, yo creo que lo has explicado todo con tanto detalle y tan profundamente que deben quedar pocas dudas, pero... Quedan o pocas o todas. Pero para los curiosos que a lo mejor, pues eso, cuanto más conoces, yo creo que también cuanto más conoces un tema y recibes información de ese tema, pues más dudas te pueden surgir. Entonces, supongo que las personas que tengan conocimientos de ciencia y que hayan entendido gran parte de lo que has dicho, pues puede ser que les ocurra, ¿no? Que se les ocurra alguna duda, Y pues a todos los que les pase eso, les animo a que te lo pregunten, ya sea a través de ese hashtag que te he dicho al principio, un virus para aprender, donde vamos a centralizar pues, los comentarios, las preguntas, todo lo que se quiera, la comunicación que queréis tener con nosotros a través de cualquier red social, lo centralizamos ahí y luego pues vamos buscando, ¿no? en Google mismo, pues en el hashtag para ver todo lo que nos habéis comentado en cualquier red social y yo se lo iré trasladando a Verónica, a Fran, a Mariluz, a Alex, a todos los que van participando, ¿vale? Y lo vayan contestando. Y bueno, no sé si nos quieres aportar algo más de información. Yo creo que ya ha sido todo. Creo que para que no me consideren pesada. Entonces, solo me queda darte las gracias, Verónica, por el esfuerzo de haber utilizado tus días de vacaciones de Semana Santa, de descanso, para preparar esta sesión formativa y bueno, haber ofrecido tu tiempo y tus conocimientos para ayudarnos a entender mejor lo que está ocurriendo y qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para resolverlo. Y nada, muchísimas gracias. Lavarnos las manos. Un abrazo. Muchas gracias.